Bueno, buenos días a todos y buenas tardes. Bienvenidos al último webinar de este año, el de soluciones para la corrección dinámica del factor de potencia, la tercera sesión. Mi nombre es Rebeca Sala y soy la Product Manager en Gestión Energética de Aerobat España. Y durante la sesión de hoy voy a llevar lo que es la organización y la presentación de este webinar. También me acompaña a Gabriel Boca, que es nuestro Export Sales Manager y que al finalizar el webinar de hoy pues le cedemos la palabra para pues, que también os explique un poquito. Vamos a echar un vistazo a la agenda de hoy, que es bastante densa. Ya os comento que va a ser un webinar un poco denso y que vamos a cambiar varias cosas. Primeramente, en la introducción veremos lo que es la importancia de la corrección del factor de potencia, los problemas también de las cargas no lineales con diferentes ejemplos de aplicación. Seguidamente veremos las ventajas, ¿no?, de la corrección dinámica del factor de potencia. Después veremos los condensadores de conmutación con contactores versus todos los módulos de tiristores, es decir, haremos una comparación entre los contactores y los módulos de tiristores. Luego veremos todos los productos de Lovato que tenemos, ¿no?, disponibles, ¿no?, para esta corrección dinámica de factor de potencia y esos productos específicos. Y ya para finalizar, pues veremos diferentes casos de aplicación. Como os he comentado antes, todo el tema de preguntas y respuestas la realizaremos hoy por email. Entonces, si tenéis alguna cuestión, tenéis el chat para poderla hacer y al final del webinar lo que haremos es pues, trasladarlo al especialista correspondiente de producto y también pues para cualquier cuestión de Latinoamérica, los que estéis ahí, tenéis el correo de Gabriel Boca, que le hablará, como os he comentado, al final del webinar. Aquí en esta diapositiva podéis ver cómo funciona la plataforma. Comentaros 4 cosas para los que aún no estéis familiarizados, aunque yo creo que ya siendo el último webinar del año, todos os la conoceréis bastante bien. Aquí veis la página principal, donde podréis ver la presentación. A vuestra derecha tenéis el chat. Por favor, usadlo únicamente si tenéis algún problema de audio o no veis la presentación. Y sobre todo, pues para realizar aquellas preguntas que os vayan surgiendo relacionadas con el tema del webinar. Solo yo podré leer aquello que escribáis en el chat y, como os he comentado, lo trasladaremos al especialista. Sí, bueno, esto es todo la parte de introducción. Comentaros también que la sesión se va a grabar, lo único que no será publicada en los próximos días en el canal de YouTube, como hacíamos habitualmente. Entonces, si alguien está interesado, pues también que nos lo comente y le enviaremos un link ya que estará en modo oculto. Y bueno, pues ahora ya poquito más, porque me presento casi a mí misma, así que vamos a por ello, vamos a por el webinar y muchas gracias a todos pues, por vuestra asistencia. Bueno, a ver, en primer lugar, hoy vamos a hablar, ¿no?, de lo que es la corrección del factor de potencia o el Power Factor Correction, y ¿no?, pues todas esas acciones necesarias que se toman en una instalación a fin, ¿no?, de poder aumentar lo que es pues, el factor de potencia. Esto se consigue normalmente de una forma local mediante las baterías de condensadores, las cuales nos van a entregar esta potencia reactiva necesaria para poder reducir la corriente aparentemente que circula por la línea y, por consiguiente, lo que vamos a hacer es reducir también, ¿no?, esa demanda de potencia aparente aguas arriba de nuestra instalación. La mejora del factor de potencia nos va a aportar importantes ventajas, ¿no?, que veis aquí, ¿vale?, que las estaba poniendo ahora, tanto económicas como técnicas, porque vamos a reducir lo que es la corriente, ¿no?, en la instalación, reduciremos el coste de la energía eléctrica, vamos a conseguir una mejor utilización de las máquinas eléctricas, vamos a reducir también pérdidas de potencia en cable, reducimos caídas de tensión y ya, por último, vamos a aumentar esa potencia disponible. Entonces, como podéis ver, pues no son pocas las ventajas que nos ofrece, ¿no?, compensar este factor de potencia, pero que para hacerlo adecuadamente lo que tenemos que considerar es muy importante considerar el tipo de cargas que tenemos presentes y su demanda de potencia durante su ciclo de trabajo diario. Posteriormente ya pues podremos adoptar la técnica de compensación más adecuada o que nos interese. Aquí pues veis un poquito lo que os he comentado pues de las ventajas. Vale, aquí, bueno, en muchos sistemas vamos a ver, ¿no?, aplicaciones eléctricas que vienen caracterizadas por variaciones bruscas en la carga. Aquí lo que vemos es un ejemplo, ¿no?, que pues con máquinas, por ejemplo, extrusoras, mezcladoras, tenemos molinos, trituradoras, grúas, elevadores, remontes mecánicos, robots, compresores, prensas. Para todo este tipo de cargas, la corrección tradicional del factor de potencia con contactores
nos va a resultar demasiado lenta y porque no es capaz de corregir lo que es el factor de potencia de una forma rápida y eficaz. Aquí la corrección dinámica del factor de potencia nos va a garantizar esa adecuada velocidad de respuesta rápida y va a ser capaz, ¿no?, de realizarlo sin problemas con un gran número de operaciones que serían entre varios millones requeridas por el controlador que utilizamos en estas aplicaciones, que es la que veremos más posteriormente, ¿no?, con los módulos de TILStores. Aquí en esta diapositiva lo que vais a poder ver es que las cargas eléctricas las vamos a poder dividir en dos categorías. Es decir, por un lado vamos a tener lo que serían las cargas lineales y por otro, bueno, en las que veis, ¿no?, que tenemos pues los motores, tenemos las luces y las cargas que no son lineales como los variadores de frecuencia, aparatos electrónicos, fluorescentes, lámparas, UPS, cargadores de batería y lo que definiría una carga no lineal sería una carga cuya impedancia nos va a variar según la tensión que nosotros apliquemos. Es decir, la corriente absorbida por la carga no va a ser sinusoidal, incluso cuando la conectemos a una tensión sinusoidal. Entonces, esta corriente no sinusoidal nos contiene armónicos que interactúan con la impedancia del sistema de distribución de potencia para poder crear una distorsión en la tensión que nos puede afectar al equipo del sistema de distribución y a las cargas conectadas en él. Y respecto a las cargas no lineales, las cargas no lineales son las que suelen ser más diversas. Nos las encontramos en aplicaciones industriales, como por ejemplo los motores de inducción, en soldadoras, en prensas, elevadores, turbinas, grúas, etc. Y aquí la mayoría de aplicaciones para estos motores se utilizan rectificadores en continua alterna o variadores para obtener la eficiencia deseada o un preciso control a la velocidad del motor. Entonces, estos elementos provocan distorsiones armónicas en las formas de onda, de corriente y tensión, así pues como un retardo del factor de potencia. Estos problemas se van a agravar si vamos, ¿no?, siguiendo lo que es el encendido y el apagado en el equipo. Por tanto, las rápidas variaciones de las condiciones de carga generan picos de demanda de potencia reactiva. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues aquí lo vemos, ¿no? Las consecuencias que vamos a tener es la red de suministro en las líneas eléctricas, generadores, transformadores, que están sometidas a un estrés continuo. Luego tenemos los transitorios, o sea, las corrientes transitorias, ¿no?, de entrada, esas caídas de tensión. Luego tenemos la parte de los armónicos, ¿no?, esas corrientes más elevadas. Y ya por último tenemos las pérdidas de potencia, ¿no?, de la potencia reactiva, ya que no se utiliza para trabajar. Vamos a pasar ahora a ver diferentes tipos de aplicación para poderlo entender, ¿no?, integrarlo un poquito más todos los conceptos que os he dicho, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una aplicación en la automoción que sería, pues, aquí lo que vemos es esa gran presencia de cargas no lineales, como son estas soldadoras o estas prensas. Aquí vemos, ¿no?, estas altas corrientes de soldadura durante un cortito periodo de tiempo con las consiguientes variaciones de tensión permitidas, ¿no? Y seguimos viendo pues diferentes casos de aplicación. Diferentes prensas, aquí eleva en ascensores. Este es un ejemplo, ¿no?, con las grúas portuarias, que aquí el ciclo completo requerido de la grúa nos va a durar, duran bastante, bastante poquito, que es aproximadamente 1 minuto, que es muy, muy corto para esta compensación con baterías convencionales. Entonces, aquí sí que necesitamos estos 60 segundos de retraso entre el apagado y el encendido de los diferentes condensadores. Este es un ejemplo de aplicación en las plataformas marinas, que aquí las plataformas marinas lo que se suelen utilizar son generadores a bordo, lo que tienen un alto coste y también mantenimiento para poder alimentar lo que son las cargas eléctricas, ya que nos consumen una elevada potencia activa a un muy bajo coseno de phi, lo que esto nos va a implicar una muy alta potencia reactiva, y aquí sí que necesitamos realizar esta corrección dinámica del factor de potencia, porque nos va a permitir aliviar, ¿no?, a los generadores esa extrema carga de potencia que tenemos reactiva. Y también la consecuencia es que les va a permitir funcionar mejor, ¿no?, pues con ese coseno de phi optimizado, óptimo, ¿no?, que sería pues con menor corriente de carga. Aquí vemos otro ejemplo con turbinas eólicas, que aquí las turbinas eólicas son generadores que requieren energía reactiva para poder crear estos campos magnéticos para funcionar.
En estos casos, los picos de demanda ocurren pues, durante el arranque, ¿no? Ya que pueden producirse pues, en numerosas ocasiones durante el funcionamiento diario normal. Aquí sí que hay una necesidad de consumo de energía reactiva durante el arranque, que es muy, muy elevada. Muchas veces, ¿no?, nos va a equivaler a la potencia nominal en kilovatios de la misma turbina y nos va a generar una importante distorsión armónica de la corriente, caídas de tensión y también perturbaciones, ¿no?, como por ejemplo pues, diferentes parpadeos en lo que sería la red. En este ejemplo vemos que se emplean pues, grandes drives en los que se lamina el metal, ¿no?, desde las palancas hasta diversos grosores pues, de la chapa. Y aquí también tenemos esta caída de red que nos va a depender del tipo de material que se esté laminando, ¿no?, en esta maquinaria. Aquí esto sería un ciclo de carga típico que dura, puede durar desde unos minutos a varios minutos, durante los cuales esa demanda de potencia reactiva nos va a variar muy rápidamente. Aquí vemos otro caso de aplicación, ¿no?, de extrusión de plásticos. Otros casos de aplicación serían pues, esas grandes consumidoras de potencia reactiva que son pues, transportadoras, recuperadoras, excavadoras, bombas, molinos, que aquí también lo que nos va a producir son caídas de tensión, pérdidas de potencia, fluctuaciones, y aquí con la corrección dinámica de este factor de potencia, la red de alimentación es liberada de esa potencia reactiva. A cuanta más potencia activa pueda ser transferida a través del alimentador existente. Esto nos va a facilitar la ampliación de la planta, la va a estabilizar, ¿no?, de tensión del bus, y va a aumentar esa eficiencia de las cargas que están conectadas al mismo bus. Otro ejemplo para este tipo de aplicación sería en las estaciones de esquí, ¿no?, los telesillas. Aquí vemos pues, diferentes más casos de aplicación y acabaríamos con esos otros. Vamos a ver ahora lo que son los límites, ¿no?, convencionales de estos sistemas de corrección de factor de potencia. A ver, que lo quería ir poniendo. Vale, la corrección dinámica de factor de potencia se utiliza para eliminar las desventajas, ¿no?, que nos van a aparecer en sistemas electromecánicos convencionales. DC, de corrección factor de potencia. Entonces, aquí utilizamos contactores para conectar, ¿no?, esos condensadores a la red. Aquí el tiempo de reacción entre las operaciones de conmutación individuales suele ser aproximadamente de un minuto, ¿no?, que serían pues, estos 60 segundos, debido a que ese tiempo de descarga de los condensadores muchas veces pues, no suelen ser adecuados porque no se adaptan a estas aplicaciones, ¿no?, donde es necesaria esa corrección del factor de potencia de una manera muy rápida, ¿no?, como consecuencia de las pues, rápidas variaciones que tengamos de carga. Esto, si además con los contactores se utilizan este tipo de aplicaciones con ciclos de conmutación frecuentes, se van a desgastar, los contactores se nos desgastarán muy rápidamente, lo que nos va a suponer un riesgo para la seguridad de todo el sistema. En los sistemas convencionales de corrección del factor de potencia son adecuados pues, para los cambios lentos en condiciones de carga en los que se producen pues, poquitas operaciones de conmutación al día. Aquí, por ejemplo, el uso de los condensadores específicos para la corrección del factor de potencia, que serían pues, grandes máquinas con herramientas, variadores con elevados pues, ratios y ese tipo más de aplicaciones. ¿Qué ventajas, ¿no?, tiene usar pues, estos módulos de tiristores, ¿no?, o la corrección dinámica de factor de potencia utilizando estos interruptores electrónicos, ¿no?, en lugar pues, de utilizar los contactores electromecánicos clásicos de toda la vida? Pues principalmente que nos va a permitir un número ilimitado de operaciones de conmutación y nos va a asegurar un corto tiempo de reacción entre los cambios de las diferentes cargas. Entonces, esto resulta que va a tener estas tres ventajas que veis aquí, ¿no? O sea, el tiempo de reacción es extremadamente corto, muchas veces, estamos hablando de milisegundos, lo que nos va a permitir una rápida corrección del factor de potencia para cargas que se encienden y que se apagan continuamente, ¿no? Y no nos va a desgastar. Luego tenemos conmutaciones intransitorios, es decir, el uso de los módulos de tiristores nos va a prevenir de estos picos de corriente, las corrientes de entrada de los condensadores o de tensión
gracias pues, a este control, ¿no?, de cruce por cero de los tiristores, lo que nos va a mejorar esta calidad de la energía en todo el sistema. Y luego nos va a reducir la potencia reactiva también. Incluso en el caso de una rápida fluctuación de cargas, esto pues lo que nos va a equivaler es a un ahorro en costes, ¿no? A menos costes de reactiva, pues vamos a tener menos pérdida de energía. Uy. Que se me desgancha el pinganillo. Disculparme porque sé que no puedo estar en una sala actualmente y a lo mejor soy un poquito de ruido de fondo. Y además que vengo recién de un constipado, así que si no se oye bien me lo comentáis e intento pues acercarme más el micro, ¿vale? Gabriel, cualquier cosa tú me pegas el chivatazo. Vale, seguimos. Seguimos pues con estas ventajas, ¿no?, que tenemos de los módulos de tiristores. Aquí lo que vamos a ver es pues esta eliminación, ¿no?, de estas intermitencias y caídas de tensión en la línea de alimentación, que esto es justamente, ¿no?, lo que nos va a estabilizar esa tensión. Tenemos un mejor aprovechamiento de lo que es la distribución de energía, transformadores, cableados, equipos de conmutación y mediante la eliminación pues, de estos picos de potencia. Vamos a ver que vamos a poder reducir estos gastos, ¿no?, para estos sistemas de distribución, de transmisión, secciones de cable. Gracias a esa evasión, ¿no?, de estos picos de corriente, vamos a aumentar la vida útil, ¿no?, del sistema de corrección de factor de potencia gracias a la conmutación sin contacto, tanto en los elementos de conmutación como en los condensadores, y vamos a aumentar también pues, esa seguridad, ¿no?, en todo este sistema, pues, por ejemplo, daños debidos a que los contactores se encuentran sometidos a grandes esfuerzos. Y aquí vemos un poquito lo que sería pues, este diagrama eléctrico, ¿no?, con lo que sería la centralita que va a regular estos tiristores y los condensadores con sus respectivas cargas. Vale, aquí vemos lo que sería un sistema comandado pues, por los contactores que hemos dicho antes, específicos para el factor de potencia. ¿Por qué los contactores electromecánicos no son adecuados para la rápida pues, corrección dinámica del factor de potencia? Bueno, pues principalmente, ya lo hemos, bueno, os explico más a poco. A ver, los contactores se activan inmediatamente cuando el controlador detecta esa necesidad de introducir esta carga capacitiva en el sistema y se suele realizar en un instante imprevisible. Entonces, esto lo que hace causa la generación de altas corrientes de entrada cuyo valor está relacionado con la diferencia entre la tensión de los condensadores y la tensión de red en el momento de la conmutación. Estos picos de corriente van a afectar a los condensadores y pueden dañarlos permanentemente o acelerar su desgaste. Para reducir estas corrientes de entrada y preservar la vida de los contactores es necesario introducir un retardo de tiempo mínimo de aproximadamente 1 minuto. Normalmente es un tiempo necesario pues, para que un condensador pueda descargar su tensión utilizando las resistencias de descarga, estas que tiene arriba, entre las dos intersecciones consecutivas. Y debido a ese tiempo, ¿no?, de retardo, los contactores no pueden ser utilizados pues, para compensar las variaciones rápidas del factor de potencia debido pues, a esos cambios de las condiciones de cargas, ¿no?, de estos milisegundos que comentábamos. Y además, si los contactores se utilizan en esas condiciones y en ese tipo de aplicaciones, con ciclos, ¿no?, de conmutación muy frecuentes, los vamos a desgastar muy rápidamente y esto nos va a producir, ¿no?, estos riesgos en la seguridad pues, de todo el sistema. Aquí vemos lo que sería este diagrama con contactores, ¿vale? Y vemos lo que sería el voltaje cargado, ¿no?, frente a lo que sería la corrección de, bueno, ¿vale?, la gráfica que se ha creado, ¿no?, el instante, ¿no?, cuando nuestro controlador de factor de potencia pues, va a detectar, ¿no?, que se necesita, ¿no?, insertar pues, este tiempo, estos milisegundos en el controlador, ¿vale? Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿no?, o sea, de estos 60 segundos que hemos comentado que tienen los capacitores de descarga, ¿vale? La diferencia de los tiempos y entonces aquí vemos las fórmulas aplicadas. Estos son diferentes ensayos que se han hecho con el osciloscopio en Lovato, ¿no?, pues para que veáis
la diferencia, ¿no? Y los límites de las diferentes corrientes. Vale, que esto no, bueno, como es muy teórico, me lo salto un poco y voy a las conclusiones, que es un poquito lo que vemos aquí, ¿vale? Estas dos gráficas. Entonces, ¿qué pasa? Que es todos los ensayos que se han hecho con el osciloscopio, ¿no? Pues lo que vemos es que con la inserción consecutiva de los condensadores a través de estos contactos electromecánicos, que son los contactores, lo que necesitamos es esperar ese tiempo de retardo entre esas dos intersecciones, que al menos es de esos 60 segundos, ¿vale? Hasta que se van las resistencias de descarga de arriba de los condensadores para dejar los condensadores pues ese tiempo para poder descargar su tensión. Entonces, al conectar, lo que se genera es un pico de corriente en los condensadores que va a depender de esta, ¿no? De esta delta V, que es esta diferencia de tensión de los condensadores, que ahora pues lo que vemos es que está más cerca de cero, porque estos condensadores pues ya han sido descargados y no frente a la tensión de red. Y ahora vamos a ver la diferencia, se ha realizado pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí vemos lo mismo con los módulos de tiristores. Aquí, para definirlos un poquito y que los identifiquéis, estos módulos de tiristores, ¿qué son? Pues son principalmente estos componentes electrónicos que se utilizan para esta corrección dinámica de factor de potencia, que nos van a facilitar estos tiempos de reacción tan rápidos, ¿no? Entonces, también, otra manera que tienen de denominarse son rectificadores controlados de silicio, los SCR. Los pondríamos igual en la misma posición del esquema eléctrico de los diagramas eléctricos que los condensadores. Y entonces vamos a ver aquí un poquito, ¿no? Pues cómo funciona, ¿no? Internamente o de qué está, ¿no? Formado internamente este tiristor, ¿no? Entonces, internamente lo veis aquí. El tiristor es tiene un componente electrónico con una pestaña, ¿no? Que vemos un ánodo y un cátodo, ¿vale? Que sería pues nuestra parte positiva y nuestra parte negativa. Y luego la puerta G. La pestaña de la puerta controla lo que es la corriente que fluye entre el ánodo y el cátodo, y aquí hay una pequeña corriente, ¿no? Que se provoca, ¿no? Que es mucho mayor entre el ánodo que el cátodo, y es muchísimo más rápido. Este componente electrónico que hemos comentado, ¿no? con esta parte positiva y esta parte negativa con su puerta G, lo que nos va a hacer es que la corriente que fluye desde el ánodo, es decir, desde la parte positiva al cátodo a la parte negativa, provoque una corriente mucho mayor en la parte del ánodo que la parte del cátodo. Entonces, este concepto es el concepto del cruce por cero, es decir, la conmutación del módulo de tiristor sería equivalente a lo que es la inserción de la batería de condensadores, que se realiza precisamente cuando esta diferencia entre la tensión de red y la tensión residual de los condensadores es igual a cero. Esto nos va a permitir poder minimizar estos picos de corriente en los condensadores durante los transitorios de conmutación. Entonces, esta conmutación del cruce por cero es tan rápida que sin estos transitorios es muchísimo más suave, y además lo que hacemos es este desgaste reducido, ¿no? de lo que serían los condensadores. Volvemos otra vez a lo que serían nuestras gráficas con el osciloscopio y nuestras fórmulas, y a hacer pues esta comparativa entre los diferentes tiempos, ¿vale? Y ahora os explico pues también las conclusiones, y esto es justamente la prueba hecha con el osciloscopio real en laboratorio. Aquí vemos este cruce por cero, ¿no? Entre este voltaje, ¿no? de la batería de condensadores, y vemos que está conectado únicamente cuando la forma de onda de la tensión del sistema alcanza el mismo valor de tensión que el valor del condensador. Entonces, aquí la consecuencia es que no existe ese pico de corriente. ¿Qué ventajas, ¿no? Ahora podríamos decir, ¿no? Existen, ¿no? Con esta comparativa entre la conmutación con los contactores, o sea, respecto a la conmutación con los contactores. La primera es que en el instante de esta conmutación es predecible, es decir, la batería de condensadores se inserta cuando la tensión en red es igual a la tensión en los condensadores. No tenemos picos de corriente durante la conmutación, como acabáis de ver en la diapositiva anterior.
por lo tanto no tenemos transitorios ni tenemos este desgaste de los condensadores. Entonces no necesitamos esperar este tiempo de descarga, ¿no?, que hablábamos de los 60 segundos de los condensadores que teníamos arriba en la parte de los contactores. Y ahora ya vamos a pasar a ver lo que sería nuestro controlador específico, nuestra centralita Lovato, que va a controlar estos módulos de tiristores, ¿no?, que es nuestro DCRG8F, que es específico para este tipo de aplicaciones. El DCRG8F está diseñado pues, para satisfacer todos estos requisitos, ¿no?, de corrección dinámica rápida, ¿no?, con estos módulos de tiristores del factor de potencia, para estos sistemas en los que la carga reactiva nos va a variar rápidamente en el tiempo. Entonces aquí lo que vemos son 8 salidas estáticas incorporadas, lo cual aquí estos son 120 miliamperios. Esta centralita, disculpen un momento. Esta centralita va a ser expandible hasta 24 salidas estáticas con nuestros módulos de expansión, el XP1001, y está dedicado al comando de los módulos de tiristores, que es perfecto, ¿no?, pues para poder utilizarlo en combinación con esta serie de módulos de tiristores cuya referencia es la DCTL. Tenemos esta versión empotrable con los tamaños estándar, cuadrados de 144 por 144 milímetros y, por supuesto, con su IP65 en la parte frontal para poder ir empotrado lo que sería pues en los cuadros eléctricos, y tenemos la protección IP20 en los terminales con las diferentes homologaciones. Como siempre, contamos con nuestro puerto óptico frontal, que vamos a poderlo comunicar, ¿no?, con nuestros PCs, smartphones, tablets, USBs, Wi-Fi, para pues, poder hacer ese diagnóstico y descarga de datos. Seguimos manteniendo nuestra seguridad eléctrica. Recordar pues, que no es necesario desconectar la alimentación del panel para conectarla con el dispositivo, y también vamos a poder personalizar la centralita. Tenemos una rama de personalización disponible en el panel frontal para poder poner todo lo que serían pues, textos descriptivos, añadiendo pues, logotipos, códigos, como de los demás productos Lovato que tienen estas características de pantalla. Como características principales, a destacar, ¿no?, pues que tiene esta alimentación auxiliar entre 100 y 415 voltios, y luego, bueno, en AC y en DC nos iría de un rango de 110 hasta 250 voltios, independientemente de la entrada de medición de la tensión trifásica, ¿no?, que esta nos va de 50 a 720. Tenemos 3 entradas de corriente para nuestros trafos, siempre /5/1, que los va a reconocer automáticamente, nos va a reconocer este sentido de la corriente. También dispone de estas 8 salidas estáticas incorporadas de 120 miliamperios como máximo, que las vamos a poder expandir hasta 24 salidas estáticas con los módulos de expansión, cuya referencia es la XP1001, el cual nos va a ofrecer estas 4 salidas estáticas a 55 miliamperios como máximo. Las medidas se van a realizar en True Rod Mean Square. Tenemos pues conexión en líneas monofásicas, líneas trifásicas, así como pues el control de neutro y sistemas de cogeneración en los 4 cuadrantes. Nos va a realizar también los armónicos de corriente y tensión hasta el 31 orden, no sé cómo se dice allí. Vamos a realizar el uso equilibrado de los escalones, ¿no?, con la misma potencia. Vamos a poder hacer la medición de la potencia reactiva que vamos a instalar en cada paso. También tenemos esa protección contra sobretemperatura del panel mediante un sensor interno, y vamos a poder expandir nuestra centralita porque tiene esta expansibilidad con nuestros módulos de expansión, y como máximo nos va a aceptar hasta 4 módulos de expansión, que son los que ves aquí, estos 4 módulos de expansión, que son las 4 ranuras, las cuales, como siempre, pues vamos a poder poner pues, las clásicas expansiones de salidas, entradas digitales, analógicas, tipos PT100 o señales de 0 a 10 voltios, de 420 milis, puertos de comunicación de todo tipo, ¿no? Tenemos pues de USB, Modbus RS485. También vas a poder ponerle memoria de datos, calendario, reloj, ¿no?, con una reserva de energía para el registro de datos. Y aquí pues
podemos ver un poquito pues la máxima expandibilidad que vamos a poder ofreceros, ¿no? Que es hasta estas 24 salidas estáticas, y podremos realizar pues una configuración mixta, es decir, se puede realizar esta conexión mediante relés para contactores y salidas estáticas, por ejemplo, pues para módulos de expansión, para módulos de expansión, perdón, para módulos de tiristores, es decir, podemos realizar pues esta configuración, este tipo de aplicación en la que pueden convivir los dos tipos de solución. Más cosas respecto al controlador, al DCRG8. Pues la verdad que es perfecto, ¿no?, para poderlo utilizar en combinación con los módulos de historias de Lovato. Como hemos comentado, ¿no?, estos módulos que veis aquí, los DCTL, nos va a conectar. Nos conectaremos mediante RS485, ¿no?, con esas salidas estáticas, que es nuestra conexión estándar. Tenemos pues eso, como máximo hasta 32 módulos podríamos poner en un bus de continua mediante pues este RS485. Os podemos ofrecer la posibilidad de monitorizar el estado y las medidas de cada uno de los módulos de tiristores, temperaturas, corrientes, voltajes, potencias residuales, horas de funcionamiento y la pantalla del DCRG8. Aquí pues en los requerimientos son que este controlador DCRG8 debe estar equipado con el módulo opcional, ¿no?, que esto sí que viene aparte, XP1012, que es este puerto de RS485, y cada módulo de tiristor sí que debe estar equipado pues con esta tarjeta, que tampoco es obligatoria, es opcional, XC1042, que tiene esta comunicación RS485. Vamos a poder también, como nos hemos comentado en las diapositivas anteriores, pues esta conexión al PC mediante USB, que ya conocéis la referencia, que es la CX01, o también mediante, ¿no?, que es el USB, también mediante la llave Wi-Fi CX02, como todos los otros dispositivos Lovatos. Aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, como siempre, programar, diagnósticos, descarga de datos, actualizaciones de firmware, y también, pues, con la llave Wi-Fi, pues, podemos, pues, cargar o descargar proyectos, y también normalmente se usa, pues, para la clonación. También otra de las características que nos va a permitir esta comunicación, ¿no?, si lo comunicamos, es pues poder monitorizar este estado de las medidas eléctricas con nuestras páginas gráficas preconfiguradas que ya os damos, ¿no?, con estos escenarios dedicados para el control de factor de potencia. Tenemos la versión de Express, la versión 4, que aquí pues podremos ajustar los parámetros, visualizar las tendencias a tiempos reales, poder enviar comandos, consultar lista de eventos y parametrizar todo lo que nos interese acerca de la centralita. Aquí vemos pues un ejemplo pues de las pruebas y de los gráficos que podríamos realizar con este software Express. Luego, por otra parte, como todos ya conocéis, tenemos nuestro software de supervisión y gestión de energía, Synergy, que aquí lo que haríamos sería monitorizar nuestras medidas eléctricas y ver pues esos datos ambientales y de proceso, ver estados de funcionamiento, alarmas, y ver pues diferentes dispositivos que Lovato, ¿no?, que podamos tener pues comunicados, hacer ese control de cargas y poder pues también realizar un poco la parametrización. Aquí también disponemos de diferentes escenarios, ¿no?, para el control de factor de potencia, que como ya os hemos comentado en otros webinars, siempre os damos esos escenarios para que no tengáis que partir de cero. Y ahora ya sé que es mucho rollo hoy, intenté rápida porque voy más o menos por la mitad. Ahora vamos a ver lo que serían las características generales de estos módulos de tiristores, que están pues dedicados hasta la corrección dinámica rápida del factor de potencia. Aquí como características principales, importante, nos van desde 7,5 kilovoltamperios hasta 120. Su tensión de funcionamiento, como la podéis ver aquí, ¿vale? Tenemos a 400, de 400 a 480 y de 600 a 690, ¿no? Y pues cada uno iría pues con su referencia correspondiente que veis aquí en rojo, ¿no? Tenemos luego la función de control de corriente incorporada para un diagnóstico avanzado y también pues para poder proteger a la batería de condensadores, y está pues ya listo pues para el uso, ¿no? Tenemos ya esa configuración por defecto que hace que el DCTL esté listo para su uso inmediato sin la necesidad de programarlo, y si es necesario pues es posible modificar los parámetros para adaptarlos a cualquier aplicación mediante, como veis aquí,
esta conectividad NFC que tenemos incorporada ya en varios productos de Lovato. Y esta app, ¿no? Lovato NFC, o luego también disponemos del puerto óptico frontal, que es el mismo que el de la centralita, con el que podremos pues, realizar lo que es la programación, diagnóstico, mediante el PC o los diferentes dispositivos inteligentes. Ay, me lo he saltado. Vale, aquí veis lo que serían pues, los 3 rangos que he comentado antes, que estaban en rojo, ¿vale? Con sus diferentes voltajes. Luego también disponemos bueno, de 3 LEDs, o sea, una de las características es que tenemos pues, 3 LEDs en los módulos utilizadores, que sería, tenemos el power, el que nos va a dar, bueno, no sé si se ve mucho, lo veis aquí, estos 3 LEDs. ¿Vale? Tenemos el power, que es el primero, que lo que nos va a indicar es esa presencia de alimentación auxiliar, el on, ¿no? Que está pues, este comando de disparo del distor activo, o el fallo, es decir, esta es una alarma activa que va a ser intermitente y importante, que como todos, ¿no? Y siguiendo un poco la dinámica de los otros dispositivos, contando el número de flashes, vamos a saber pues, qué tipo de alarma, qué tipo de incidencia tiene ese módulo de tiristores. También, otra de las características, vamos a tener esa conectividad NFC, ¿no? Para ese ajuste de parámetros y poder programar esos umbrales de protección desde dispositivos inteligentes con nuestra app, la Lovato NFC. ¿Vale? Como veis aquí, pues veis los 3 LEDs y la aplicación. Mediante este puerto óptico, pues lo mismo, haremos esa programación, diagnóstico con nuestro USB CX01, la llave Wi-Fi, y aquí, esta parte de aquí es la ranura para la tarjeta de comunicación, que es opcional, como os he comentado. ¿Veis? Que aquí sale marcada es esto de aquí, que simplemente se coloca, es un play casi, o sea, es un clic, y ya tendríamos nuestro módulo comunicando. Aquí, este es el esquema eléctrico, en el cual pues vemos entradas, alimentación auxiliar, bueno, todo lo que os hemos ido comentando, la alimentación auxiliar de 100 a 200. Aquí vemos esta salida programable que vamos a poder programar para poder, bueno, comandar los circuitos, ¿no? Con esta señal de 12 a 24 voltios en continua. Por si tenemos ventilador, las entradas, bueno, de las sondas y el esquema eléctrico, que no me enrollo mucho más. Vale, a ver, cosas importantes. Tiempos de conmutación, como os he dicho, muy rápidos, que no necesitamos esperar el tiempo de descarga y que pues eso es adecuado para aplicaciones donde esas condiciones de carga cambian rápidamente. Hay que destacar que es una operación muy silenciosa, que esta conmutación, ¿no? de los condensadores se va a gestionar a través de un circuito electrónico formado pues, por estos rectificadores de control de silicio, ¿no? Y entonces esta ausencia de componentes mecánicos móviles nos va a permitir que los módulos de tiristores funcionen de esa forma silenciosa. Esto los hacen pues, especialmente indicados y adecuados para instalarlos en entornos que requieran pues, esta ausencia de ruido, como por ejemplo lo que serían pues, hoteles, bancos o cines o hospitales. Aquí vemos lo que sería la conmutación suave a cruce por cero, este disparo que hemos comentado antes, electrónico del DCTL, que nos va a conmutar precisamente cuando esa diferencia potencial entre la tensión de red y la tensión residual de los condensadores sea igual a cero. Esto nos va a permitir minimizar estos picos de corriente en condensadores durante los transitorios de conmutación. Los módulos de tiristores son idóneos para ser instalados en sistemas que requieren de un elevado número de operaciones de conmutación y son especialmente sensibles a estas sobrecorrientes o sobretensiones transitorias. Esta conmutación del cruce por cero es tan rápida y libre de transitorios que también es suave y el desgaste pues también de cara a los condensadores es muy reducido, por lo que estamos alargando la vida útil de nuestros condensadores. Aquí realizamos el control y la protección de la corriente, esa potencia de armónicos en la batería de condensadores. Entonces, gracias a esta presencia de transformadores de corriente integrados, vamos a poder monitorizar y proteger la batería de condensadores frente a lo que son sobrecorrientes que vienen causadas por distorsiones en forma de onda de tensión. También vamos a poder monitorizar las medidas eléctricas, como la potencia residual de la batería de condensadores, tensión, corriente, temperaturas, horas de funcionamiento, valores máximos,
para poder hacer esa señalización de las anomalías en el sistema, como por ejemplo pues fusibles fundidos o la batería de condensadores o módulos de diristores. Y aquí pues también vamos a tener estos umbrales de protección programables que vamos a poder programar con la Lovato NFC, ¿vale? Que aquí veis el ejemplo, ¿vale? De estas protecciones, y también se puede hacer exactamente lo mismo con el software Synergy. Otra característica de estos módulos de diristores es esta salida programable que vamos a tener para señalizar, pues por ejemplo, una alarma o poder hacer este control del ventilador. Entonces, cada módulo de diristores integra esta salida relé con este contacto de conmutación para que nosotros lo podamos programar con estas dos funciones. Es decir, o ponemos una alarma global, es decir, que la salida de relé nos va a conmutar en caso de una alarma. El tipo de alarma lo que va a hacer, pues la podemos identificar con el número de intermitencias, como hemos comentado antes, del LED frontal. Y esta es una característica muy útil para el diagnóstico y también pues para una señalización remota cuando nos encontramos ante una condición inusual en el sistema para poder pues señalizar un problema en la instalación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pues esas tensiones o corrientes demasiado elevadas o que el módulo de diristores pues no está en funcionamiento correctamente, o por ejemplo para comprobar que el ventilador incorporado no funciona o está atascado. Y también pues la otra función que le podemos dar sería pues este control del ventilador, es decir, la salida de relé la vamos a poder utilizar para controlar un ventilador externo en caso de que tengamos una sobretemperatura. Por otra parte tenemos estos umbrales de protección programables que también los vamos a poder programar. Podemos primero monitorizar nuestro estado, con lo cual nos va a permitir una protección completa de lo que es toda la batería de condensadores, utilizando la app de Lovato NFC, Lovato SAM1 o el software Express. Aquí es posible activar y configurar los siguientes umbrales que veis aquí, que son el de corriente máxima, tensión máxima, temperatura máxima, tanto del disipador como del condensador, también la simetría y la potencia residual mínima del condensador. Entonces, cuando se active una alarma, lo que se produce es que esta salida del relé conmuta y las alarmas más críticas nos van a provocar esta parada en el módulo de diristores. Por otra parte, también tenemos esta protección frente a una sobretemperatura, es decir, tenemos un sensor de temperatura integrado para la monitorización y el control de temperatura del disipador con un umbral de protección y alarmas dedicadas también a ello. Y luego tenemos esta entrada resistiva que también está incorporada para poder hacer esta conexión, que es opcional si queremos poner pues ese sensor de temperatura remoto NTC, ¿no? Que aquí, pues para poder medir la temperatura de los condensadores, que eso nos es útil, ¿no? Pues cuando están instalados a lo mejor lejos de los diristores con un umbral de protección y alarma programables que están también dedicados a ello, y lo vemos que lo podemos hacer pues igual mediante nuestra app o también podemos utilizar nuestro software Express. Respecto a los ventiladores. Vale, respecto a los ventiladores también nos integra pues estos ventiladores de refrigeración. Uno para el DCTL, ¿vale? En tamaño mecánico, y dos dependiendo de las referencias. Vamos a tener 1, 2 o 3, ¿no? Para pues, poder garantizar esa correcta ventilación. Entonces, esta función está dedicada para poder pues, monitorizar lo que serían pues, ventiladores incorporados con esta medición analógica de temperatura y también pues, de la corriente de alimentación, que nos va a permitir controlar el estado y reconocer pues, si hay un fallo. Por ejemplo, pues que el ventilador no está conectado o que el ventilador está atascado. Como hemos comentado, tenemos pues esta aplicación, ¿vale? Que es este icono, la NFC, para este ajuste de parámetros, programar, y nos va a permitir pues eso, leer, modificar, escribir, guardar ajustes, enviar el archivo por email. Y esta sería un poquito pues la interface para que veáis, ¿no? Pues de lo que son las pantallas que os vais a encontrar cuando vais a entrar en la aplicación. ¿Vale? Que aquí tenéis, como siempre, siguiendo pues, la misma funcionalidad y metodología pues, en nuestro menú general de protecciones, y que aquí pues, puedes modificar y enviar directamente al dispositivo. Podemos también realizar esta protección mediante password, por si queremos pues, proteger mediante pues, una contraseña, una instalación que nos interese. Lo podemos hacer tanto por SAM1 como
que es la aplicación La Antigua, ¿vale? Tenemos la aplicación NFC y tenemos Express, es decir, tenemos esas 3 aplicaciones que son gratuitas todas para poder hacer esa parametrización y programación de lo que serían pues, los módulos de tiristores, los puertos ópticos frontales, que ya los hemos citado varias veces, también nuestros softwares, también pues el puerto RS485 convencional, que aquí veis el diagrama con sus diferentes pues ranuras donde va conectado la pantalla. Esa sí que es una característica bastante importante e interesante, que es que nuestros módulos de tiristores tienen la posibilidad de ser montados en una posición vertical u horizontal, es decir, pueden ser instalados verticalmente o horizontalmente, sin reducir las prestaciones, lo que va a hacer que esta serie sea pues muy flexible y se va a poder adaptar a cualquier tipo de diseño para los paneles, esos cuadros que vamos a realizar, ¿no? para el factor de potencia, donde en muchas ocasiones pues, no tenemos suficiente espacio, ¿no? que se mide muchísimo el espacio, ¿no? que para pues, el montaje de lo que sería pues estos módulos tiristores que normalmente pues, es en modo vertical. Entonces aquí pues un ejemplo sería una instalación en armarios, ¿no? que están típicamente diseñados precisamente al revés, en la orientación horizontal. Aquí vemos estas conexiones de alimentación con terminales de tornillo dobles, ¿vale? Que las tenemos aquí, en tamaños, están diseñadas, ¿no? Pues, para simplificar considerablemente lo que sería el cableado, ¿no? Para pues no tener que poner los bus bars, ¿no? Para esa conexión de los módulos de tiristores en paralelo y no tener que poner esos puentes externos. También tenemos otra de las posibilidades, es la posibilidad de cablear o no a la fase central. A pesar ¿no? de que los módulos de tiristores tienen el control bifásico, también integran este tipo de conexión de los terminales para la fase central, la L2, la que está marcado en rojo, lo que nos va a permitir pues, simplificar mucho el cableado, ¿no? Estos módulos de tiristores van a estar pues, controlados por estas 2 fases y solo los terminales pues, para las fases controladas, que son los típicos de la L1 y la L2, los conectarán, mientras que la fase central no tiene que estar conectada al módulo. La consecuencia de esto es que la fase central tiene que conectarse a los condensadores siguiendo pues, el camino externo al módulo de tiristores y eso pues, a veces suele ser difícil e incómodo teniendo en cuenta el espacio que hemos dicho antes libre dentro de los paneles de corrección de factor de potencia. Entonces, nuestro DCTL vamos a poder decidir, ¿no? si se conecta o no se conecta a esta fase central según la disposición pues, de los paneles. Otras características que no menos importantes es que también pues, podemos hacer la fijación con tornillos o montajes a diadín. Tenemos pues para todos los códigos de DCTLL, para los diferentes tamaños mecánicos y bueno, tenemos pues se puede utilizar este accesorio que es el que veis aquí, que es el XP8003. Luego pues bueno, realmente los módulos de tiristores tienen una gran robustez y una larga vida útil porque como hemos ido diciendo, ¿no? pues esa ausencia de pinzas mecánicas en el movimiento nos va a permitir reducir considerablemente esos tiempos de mantenimiento si los comparamos con un sistema de corrección de factor de potencia tradicional con los contactores electromecánicos que hemos visto al inicio. Y luego tenemos un alto peak inverse voltage, es decir, los módulos de tiristores han sido diseñados para soportar ese valor alto de tensión inversa que los hace pues extremadamente robustos y muy resistentes a lo que son pues todos los transitorios de la red eléctrica. ¿Qué quiere decir ¿no? lo que acabo de comentar del peak inverse voltage? ¿no? Aquí bueno, os lo tratamos de explicar. Y es que cuando el módulo de tiristores está desconectado, la tensión en los terminales puede alcanzar valores muy elevados. Debido a la naturaleza de esta carga capacitiva y a su aplicación, cuando los SCR no están en conducción, los condensadores instalados, que están aguas abajo del módulo de tiristores, se cargan al máximo
el pico de la tensión, mientras que la tensión aguas arriba del módulo es la tensión de red. Entonces, cuando el módulo de tiristores está desconectado, la tensión en los terminales de los SCR puede alcanzar valores muy, muy, muy elevados, debido a la naturaleza de la carga capacitiva y a su aplicación cuando los SCR no están en conducción. Los condensadores instalados a aguas abajo del módulo de tiristores se cargan al máximo pico de la tensión, mientras que la tensión aguas arriba del módulo va a ser la tensión de red. Entonces, la tensión inversa de pico, que es la PIW, significa la cantidad máxima de tensión que el SCR va a poder soportar durante las condiciones de polarización inversa. Más allá de esta tensión, la corriente inversa será alta. Después de aumentar la tensión más allá del PIP, tensión inversa del pico, la corriente del SCR aumenta tanto que va a provocar esta disipación de calor que hace que el SCR pues se pueda dañar permanentemente. Entonces, una buena regla, ¿no?, de proyecto para cuando se tengan que utilizar estos módulos de tiristores es utilizar el SCR con un PIB de aproximadamente unas 4 veces el valor del RMS de la tensión de red, ¿no?, que es el valor, ¿no?, que nos va a permitir mantener este margen de seguridad para subsanar el aumento de tensión debido pues, a tolerancias de la tensión nominal de red, que puede ser aumentada por un 10%, o la naturaleza de la carga capacitiva o inductiva, que puede causar pues, un incremento de esa tensión en los terminales, o otros fenómenos como armónicos, perturbaciones. Y entonces aquí, bueno, podéis ver pues todo lo que serían las referencias, ¿no?, de los tiristores de CTL de Lovato Electric. Bueno, eso os he comentado de 4 veces más, que ahí pues sería un poquito, lo veis aquí, ¿vale? Lo tenéis en nuestro catálogo, en las características técnicas. Y respecto, ya queda poquito, ya queda poquito de rollo, que es muy denso este webinar, os lo he comentado al inicio. Respecto a la alimentación auxiliar, que va entre 100 y 240 voltiamperios, aquí lo que tenemos pues, es el circuito de mando, ¿no?, que va a ir, ¿no?, pues de estos 8 a 30 voltios en continua. Esta es la solución que más se utiliza en los módulos de tiristores, que hace pues, que realmente pues, sea compatible con cualquier tipo de regulador automático de factor de potencia, y los terminales de control pues, son positivos y negativos. Luego tenemos esta entrada digital, que este es un contacto libre de tensión, que también nos simplifica esta salida estática. Y también se puede conectar directamente a una entrada del DCTL, y esto nos va a permitir evitar la instalación de una fuente de alimentación con salida a 12 o 24 voltios, ¿no?, que aquí pues, también lo que nos va a provocar pues, es ese ahorro de dinero, ¿no?, de costes, ¿no?, y también pues, de espacio dentro de lo que sería el panel de corrección de factor de potencia, y aquí pues, los terminales serían este IN 1, ¿no?, con el terminal C. Aquí veis bueno, lo que es las ventajas, ¿no?, que tenemos de realizar esta conexión con nuestro regulador, el DCRG 8F, con el módulo de expansión. Si queremos pues, poner el módulo de expansión con esta conectividad, vamos a poder pues, leer, ¿no?, aquí como veis el display a cada controlador, ¿no?, pues las medidas, steps, potencia, corrientes, armónicos, temperaturas, todo, y nos va a simplificar muchísimo el cableado, ¿no? Y entonces aquí pues este es un ejemplo de aplicación para que lo veáis. Importante también que los módulos de tiristores están diseñados con una sobrecarga continua de corriente del 140% de la corriente nominal del módulo, para tener en cuenta la eventual sobrecarga de corriente armónica que nos va a generar los condensadores. Entonces, bueno, aquí podéis ver pues lo rápido. Estos son diferentes ensayos que se han hecho, lo rápido pues que va realmente el módulo de tiristores. Aquí veis las dimensiones, realmente es un módulo muy estrecho, y como os puedo comentar, estos son los diferentes tamaños de referencias. La instalación se puede poner en horizontal, y ahora ya para finalizar, ya estamos acabando, pues os enseño diferentes casos de aplicación. ¿Vale? Aquí veis pues este es el cuadro que nosotros tenemos en Lovato, Italia, que lo tenemos en nuestro laboratorio. Que aquí pues tenemos pues estas 105
kVRs a 400 voltios con 6 pasos, ¿no? Entonces están repartidos de la siguiente manera, pues 2 de 7,5, 2 de 15 kVA y 2 de 30 kVA. Vale, aquí vemos otro, que este es de un hospital del Reino Unido, otro caso de aplicación. Este es otro panel realizado pues para México. Y hasta aquí pues la presentación de hoy. Así que espero que no haya sido mucho rollo, ya sé que era muy densa y muy pesada, así que todas las preguntas y todo lo que haya surgido, ahora también os dejaremos unos minutos por si queréis escribirlas en el chat o tenéis el correo de Gabriel, que también podéis escribírselas a él directamente y así que te cedo la palabra, Gabriel, ¿vale? Ha sido un webinar largo, pero ha sido un excelente webinar. Creo que nadie puede haber perdido Creo que fueron 60 minutos preciosos. Excelente webinar, Rebeca. Para todos los que nos están escuchando, por favor tengan en cuenta, sobre todo los clientes que están en América Latina, el mercado de la corrección de la corrección dinámica de factor de potencia se ha disparado muchísimo, pero muchísimo en toda el área de América Latina en estos últimos 2 años. Las oportunidades para las nuevas instalaciones siguen apareciendo en buena cantidad y yo diría que casi en todos los países, por lo cual estén atentos con los ojos abiertos. Los invito a que aquellos de ustedes que son importadores de Lovato inviten a vuestros clientes a nuestros webinars. Es bastante útil, No desperdicien estas oportunidades. Y bueno, como dijo Rebeca, ya estamos a final de año, sobrecarga de trabajo a full, y por esta vez las preguntas serán respondidas por email, así que pueden escribirme a mí como responsable para el área de América Latina, que yo las encaminaré hacia el especialista, o las personas que estén en España se las direccionarán a Rebeca. Así que nada, muchísimas gracias, mil gracias, Rebeca. Y gracias a ti, Gabriel, y a todos los asistentes al webinar. Ya, bueno, se ha acabado ya esto. Así que nada, espero que, bueno, yo lo he encontrado un poco denso y he intentado ir rápida, pero sé que es pesado, sé que 1 hora de webinar de teoría es muy densa. Pero bueno, sí. Espero pues eso, que sí, pero fue fructífero. Me alegro muchísimo. Entonces también, pues bueno, las circunstancias, como comenta Gabriel, nos sabe muy mal, pero tenemos que darlo por concluido ya y todas las cuestiones, pues si queréis lo podéis poner en el chat. Si alguien, bueno, no sé si ahora puedo poner mi correo si queréis, sino que te lo redirigen a ti y las podéis realizar. Bueno, como tenéis el enlace del webinar, yo colgaré el vídeo, ¿vale? Porque he visto gente que en el chat que lo ha ido pidiendo, entonces lo que pondré es un acceso al vídeo a quien nos lo pida para que lo pueda tener. Y también te lo enviaré a ti, porque como ya he comentado, está en perfil oculto, no está público en el canal de YouTube como estaba anteriormente. Okay. Y por mi parte nada más, que espero que hayáis disfrutado mucho y espero pues que nos podamos ver en webinars posteriores el próximo año. Felices fiestas también a todos. Felices fiestas, exactamente, felices fiestas. Y a cuidarse. Y a cuidarse muchísimo, sí, a cuidarse mucho también. Ok. Pues muchísimas gracias. Rebeca. A vosotros. Chao. Gracias a todos. Chao.